Bien. Bueno, comenzamos entonces el acto de defensa de PIP a cargo de Braulio Dinamarca. Braulio, muteamos, no sé cómo se dice eso, todos y te dejamos el espacio completo para vos. Cuando quieras nomás. Bueno, buenísimo Marcelo, gracias. Antes que nada, bienvenidos. Me presento. Mi nombre es Braulio Dinamarca. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional del Comahue. Y a continuación voy a estar realizando la defensa de mi tesis, la cual se titula Adquisición de biopotenciales con sensores capacitivos. La dirección de la misma estuvo a cargo del ingeniero Gustavo San Martín y el jurado a cargo de su evaluación está compuesto por el ingeniero Marcelo Arauz, el ingeniero Carlos Canal y el ingeniero Ismael Potoliquio. Bueno, a modo de introducción les comento brevemente que el objetivo principal de esta tesis fue el desarrollo, diseño y fabricación de un sensor que sea capaz de detectar y medir señales biopotenciales mediante establecer un acoplamiento capacitivo con la piel. La motivación de este proyecto surge de la idea de buscar subsanar los problemas que tienen los sensores de contacto húmedo, que son los que se utilizan mayormente actualmente en la medicina. A lo largo del trabajo se desarrollaron dos modelos de sensores. Un primer modelo donde lo que se buscó fue hacer una prueba de concepto, comprobar que efectivamente el principio físico funcionaba, que era posible obtener señales biopotenciales mediante esta técnica. Por ello que del esquema completo de un sensor se implementa solamente una parte en la placa de prueba y las etapas restantes se implementan en una placa de prueba, en la protoboard. En función de estos resultados se decide incursionar en un segundo modelo, donde ahí sí lo que se busca es incorporar todas las etapas restantes dentro de la misma placa sensora. Los temas que vamos a estar desarrollando van a ser biopotenciales, vamos a comentar brevemente qué son y cuáles son los principales tipos de biopotenciales. Vamos a ver cómo es la interfaz entre el electrodo y la piel y qué modelo eléctrico se puede utilizar para su estudio. Vamos a ver las técnicas de diseño analógico que se implementaron para sortear los diferentes desafíos con los que me fui encontrando. Vamos a comentar sobre este primer modelo, el sensor capacitivo, cómo se diseña, cómo se construye y su caracterización, qué mediciones se pudieron hacer y sus resultados. Vamos a comentar sobre este segundo diseño, el cual se denominó modelo compacto. En función de los resultados haremos unas conclusiones y comentaremos brevemente los trabajos a futuro que se pueden desprender de este estudio. Ok, para dar inicio entonces, ¿qué es un biopotencial? Básicamente es un potencial eléctrico que se establece entre dos células vivientes, producto de sus procesos bioquímicos. Estos procesos bioquímicos generan campos eléctricos que se propagan dentro de la cavidad corporal hasta llegar a la superficie, es decir, a la piel, donde serán detectados y medidos. Aquí, a modo de ilustración, mostramos la imagen de una neurona haciendo contacto estableciendo la comunicación con otra neurona mediante sus dendritas, en este caso con una fibra muscular. Este proceso se conoce con el nombre de sinapsis y genera una de las señales biopotenciales, quizás la de mayor interés en el campo de la medicina, como las señales electroencefalográficas. Algunos principales de biopotenciales son los siguientes. Tenemos las señales electrocardiográficas, que es el registro de la actividad bioeléctrica del corazón. Estas señales tienen esa forma bien típica y conocida. Y aquí sus pulsos pueden alcanzar, las amplitudes de los pulsos alcanzan los órdenes de los milivolts. Tenemos las señales provenientes de la actividad bioeléctrica de los músculos, las señales electromiográficas. Estas señales son más bien del tipo aleatorias. Y aquí la amplitud de la señal depende directamente de la intensidad de contracción muscular. En este caso, sus amplitudes también alcanzan los órdenes de los milivolts. Luego tenemos las señales electroencefalográficas, que aquí, dependiendo qué actividad cerebral se esté monitoreando, corresponderán a diferentes grupos de ondas. En este caso se muestran las ondas beta, alfa, tita y delta, con sus correspondientes espectros. Estas señales poseen amplitudes mucho más pequeñas que las señales mencionadas anteriormente. Tienen amplitudes del orden de los microvolts. Son muy importantes en el campo de la medicina, ya que mediante ellas se pueden detectar y diagnosticar cuadros de trastornos neuronales, como por ejemplo la epilepsia.
Para poder estudiar un poco cómo es la interfaz entre el electrodo y la piel, se puede utilizar un modelo eléctrico sencillo, como el que se puede observar en la figura superior izquierda. Aquí la señal biopotencial se representa con una fuente de tensión. La impedancia de la piel se representa con este arreglo RC en paralelo. La capacidad de acoplamiento entre el sensor y la piel con este capacitor CS. Y el sensor puede quedar bien representado con este amplificador operacional conectado en modo seguidor de tensión. Este modelo eléctrico nos permite obtener un esquema eléctrico sencillo, como el que se puede observar aquí abajo, donde ya podemos ver que a la entrada de nuestro sensor lo que se empieza a formar es un divisor de impedancias. Algunos principales de bioelectrodos son los que se utilizan mayormente en medicina actualmente. Se pueden dividir en dos grandes grupos. Tenemos los electrodos de contacto húmedo. Un esquema de ellos se puede observar en la figura de más a la izquierda. Estos electrodos utilizan un gel electrolítico para poder establecer la comunicación. Luego tenemos los sensores de contacto seco, que dependiendo cómo sea ese contacto con la piel, se pueden clasificar en, si el contacto es directo, se denominan de contacto seco. Si se hace a través de un dieléctrico, se denomina de contacto aislado. Y si ese dieléctrico se trata del aire, se denominan de sin contacto. Como decíamos anteriormente, los electrodos de contacto húmedo requieren el uso de un gel electrolítico para su funcionamiento. Ellos trabajan en conjunto formando un medio transductor, donde lo que se hace básicamente es convertir un flujo de iones de la piel en una corriente de electrones que es captada por mi sensor y procesada posteriormente por algún circuito adicional. Estos sensores tienen muchas ventajas, proporcionan señales de muy buena calidad, son relativamente económicos, ya se trata de un parche adhesivo, tienen una colocación muy sencilla, aunque aún así se requiere de un personal capacitado para su colocación. Pero no todo es color de rosa, tienen muchas desventajas, sobre todo cuando se hacen monitoreos de larga duración, ya que tienden a despegarse o a deslizarse, sobre todo si el paciente comienza a sudar. También el uso del gel electrolítico puede causar una irritación, yo personalmente soy testigo de esto, los tuve que usar por mucho tiempo y causan una irritación bastante importante. Y lo que es para mí la mayor desventaja de estos sensores es que no permiten el desarrollo, o más bien dificultan el desarrollo de aplicaciones portables o vestibles, lo que es la traducción de wearables, ¿no es cierto? En contrapartida tenemos los sensores de contacto seco, con un principio de funcionamiento completamente distinto. Aquí no existe una corriente de electrones entre la piel y el sensor, sino que más bien las cargas se inducen sobre el mismo. Estos sensores tienen algunas ventajas, como que, por ejemplo, proporcionan señales de menor calidad con respecto a la de contacto húmedo, ya que son más sensibles a las interferencias del ruido. Pero estos sensores no requieren el uso de un gel electrolítico, de hecho son completamente insensibles a las condiciones de la piel. Tienen una fácil colocación, ya que sobre todo si se utiliza alguna especie de banda elástica o algo que los sujete contra el paciente. Y estos sensores sí permiten desarrollar aplicaciones portables, lo que es para mí la mayor ventaja. El costo puede llegar a considerarse una desventaja si se tiene en cuenta la inversión inicial que se debe hacer para fabricarlos, pero si tenemos en cuenta de que estos sensores son reutilizables infinitamente si no ocurre nada especial, a la larga esto puede terminar siendo una ventaja con respecto a los sensores de contacto húmedo, los cuales son desechables. Cuando uno trabaja con tecnologías de este tipo se encuentra con muchos desafíos. Quizás el más significativo de ellos sea lidiar con las interferencias electromagnéticas, sobre todo las provenientes de la línea de 50 Hz. Por suerte, actualmente existen muchas técnicas que están muy bien desarrolladas y otras que se encuentran actualmente en desarrollo, que nos permiten atenuar sus efectos. Algunos factores que se tienen que tener en cuenta para el diseño del sensor son, en primer lugar, tenemos que tener una cuidadosa selección de qué dispositivos vamos a usar, sobre todo el amplificador operacional que compone la etapa frontal de nuestro sensor. Ya veremos cuáles son las etapas. Tenemos que tener en cuenta la cancelación de la capacidad de entrada y las capacidades parásitas de nuestro dispositivo. Aplicar técnicas para la disminución de la contaminación por ruido de línea. Y quizás un factor menos importante, pero que también se debe tener en cuenta, es el dimensionamiento de nuestro sensor. Bien, las etapas entonces que comprende mi sensor son las siguientes. Tenemos la etapa frontal, que es para mí la más importante. Y luego tenemos etapas posteriores para el tratado de la señal,
tenemos un filtro pasaltos, donde buscamos eliminar todas las componentes de continua, todo el offset que pueda tener inducido mi sensor. Tenemos una etapa de ganancia, donde damos una amplificación a la señal. Y finalmente tenemos una etapa de filtrado, un filtro pasabajos, donde eliminamos todas las frecuencias que no son de nuestro interés. En nuestro caso, para la etapa frontal, el dispositivo que se selecciona es el LMP7721, el cual cumple con muchas de las características buscadas. Por ejemplo, alguna de ellas es que tiene una ultra alta impedancia de un orden de 10 a la 15 ohm, tiene una baja corriente de polarización, una muy baja corriente de 3 femtoamperes, tiene una baja capacidad de entrada de 10 picofaradios, y su tensión de alimentación va en el rango de 1.8 a 5.5 volts. Para poder estudiar el efecto de la capacidad de entrada de parásita sobre nuestro sensor, se puede estudiar el esquema eléctrico que se observa en la figura izquierda superior. Aquí podemos ver que entre nuestra capacidad de acoplamiento y nuestra capacidad de entrada, sumada a las capacidades parásitas del sensor, lo que se forma es un divisor capacitivo. La forma en que este divisor capacitivo afecta a mi señal de entrada se puede estudiar con esta ecuación, donde claramente vemos que si nuestra capacidad de entrada tiene valores grandes o comparables a los de nuestra capacidad de acoplamiento, nuestra señal de entrada se ve sumamente atenuada. Una forma de lidiar con las capacidades parásitas es mediante esta técnica que se denomina anillo de guarda, donde básicamente lo que se busca hacer es rodear nuestro esquema circuital, en este caso nuestra etapa frontal, de tal manera de elevar los puntos, los terminales de mi amplificador al mismo potencial. Así, cualquier capacidad que se pueda llegar a ver inducida entre medio, observa en sus extremos el mismo potencial, por lo tanto no circula corriente a través de ella y su efecto se anula. En el caso de nuestras capacidades referidas a tierra, por ejemplo la capacidad de entrada, se puede utilizar la técnica de neutralización. Esta técnica consiste básicamente en, mediante un lazo de realimentación positivo, con una etapa de ganancia de por medio, lograr una corriente que iguale y compense exactamente la corriente que circula por mi capacidad de entrada. De esta manera yo puedo anular su efecto. Esta técnica se debe analizar si se desea implementar o no, ya que este lazo de realimentación positivo no solamente me permite compensar esta corriente, sino que al tratarse de una etapa de ganancia, mis tensiones y mis corrientes de ruidos inherentes de mi amplificador también se verán amplificadas, lo cual puede terminar siendo contraproducente para mi señal. Además, como esta capacidad de entrada se verá afectada por qué tipo de dieléctrico esté utilizando al momento de hacer mi medición, es decir, será una capacidad variable, yo antes de hacer una medición debería hacer un ajuste de este valor, de esta ganancia, para poder compensar esta capacidad que irá variando. Por lo tanto, se requiere hacer un paso previo de sintonización de esta técnica. Para poder lidiar con las interferencias electromagnéticas, las provenientes por la línea de 50 Hz, se puede utilizar esta técnica de apantallamiento activo. En palabras simples, lo que se busca hacer aquí es hacer una especie de jaula de Faraday alrededor de nuestro punto de detección. Para ello se requiere colocar una capa metálica en la parte intermedia de mi sensor. Esta es una figura en corte del sensor. Como cortar un PCB a la mitad es una tarea un poco difícil, lo que se hace en este caso es utilizar dos placas de cobre PCB doble faz y pegarlas a modo de sándwich. De esa manera obtenemos esa capa metálica intermedia buscada. Lo único que se debe tener en cuenta es que mis conexiones entre mi parte inferior y superior del sensor no hagan contacto con esta parte, con esta capa metálica intermedia. Mencionamos al pasar que el área de nuestro sensor es un factor que se debe tener en cuenta, y esto se puede estudiar a partir de la ecuación del acoplamiento capacitivo, donde vemos que es una función directamente proporcional del área de mi sensor. Como no existe un criterio específico para poder definir esta área, solo sabemos que queremos un sensor pequeño, compacto, pero a su vez una mayor área nos da una mayor capacidad de acoplamiento, lo cual es sumamente deseable. A criterio propio se selecciona un sensor con un diámetro de 25 milímetros. Se hace el cálculo del área con este diámetro y se obtienen las diferentes capacidades de acoplamiento esperadas para los distintos dieléctricos que se van a usar en este trabajo. En este caso es algodón, film y una máscara antisoldante.
Bien, el esquema eléctrico de mi primer diseño es el siguiente. Como las mediciones se van a hacer siempre de manera diferencial, implementando el conocido esquema o muy utilizado en medicina, el esquema de la pierna derecha, se requiere fabricar dos sensores iguales. Esto se muestra en las etapas 1 y 2. La etapa número 3 es un amplificador de instrumentación, más específicamente el AD620, con el que se hace la medición diferencial captada por dos sensores. Además, se utiliza una aplicación especial de este amplificador, que es este esquema circuital que se puede observar aquí al medio, donde lo que se obtiene es una señal de referencia promedio de las dos señales medidas, que se inyecta nuevamente al paciente para obtener un punto de referencia para las mediciones. La etapa número 4 es un filtro pasaltos con una frecuencia de corte en 1.6 Hz. La etapa número 5 es una etapa de ganancia con una amplificación de 1000 veces. La etapa número 6 es un filtro notch que se implementa como una segunda barrera para poder disminuir las interferencias de la línea de 50 Hz. Y la etapa número 7 es un filtro pasabajos con una frecuencia de corte en 100 Hz. Finalmente, el diseño de nuestro sensor queda de la siguiente manera. Aquí se puede observar los primeros 2 PCB corresponden a la primera placa de cobre, los segundos 2 PCB a la segunda placa de cobre. Aquí podemos observar este anillo que corresponde a la técnica de anillo de guarda. Lo que se hace finalmente es pegar estas dos placas con el uso de estaño en pasta, y el ensamble final de nuestro sensor queda de la siguiente manera. Cuenta con 3 pines, 2 pines de alimentación y un pin para la salida de la señal. Aquí un poquito más en detalle lo que mencionábamos con respecto al sensor de referencia. La señal, como dijimos, se obtiene de este esquema, de esta función del AD620, y se inyecta en el paciente con la ayuda de este disco de cobre, con el mismo diámetro de los sensores, con un pin de conexión. Para poder hacer la caracterización de mi sensor, como no se tiene acceso a un tejido vivo para poder hacerlo, lo que se utiliza es este esquema experimental, que consiste básicamente en inyectar mediante un generador de funciones una señal en un disco de cobre. Sobre ese disco de cobre se coloca un dieléctrico. Mi sensor se apoya sobre este dieléctrico, se conecta a las etapas restantes implementadas en protoboard y se mide la señal de salida con un osciloscopio. La señal de prueba que se inyecta es una señal de 200 milivolts y se hace un barrido de frecuencia de 0.1 Hz hacia 200 Hz. De esta manera se obtiene la respuesta en frecuencia del sensor. Aquí abajo podemos ver la respuesta en frecuencia simulada y arriba la que se obtiene de manera experimental. Podemos ver que ambas coinciden en su forma. Las frecuencias de corte son las buscadas, y además se puede observar con mucho detalle la mueca correspondiente al filtro notch, por supuesto en 50 Hz. Para poder hacer las mediciones experimentales, en este caso señales SG, en este caso se utiliza la ayuda de una banda elástica para poder sujetar los sensores hacia el paciente, y se hacen mediciones en contacto directo y a través de la remera. Y las señales que se obtienen se pueden observar a la derecha. Para poder constatar que efectivamente estamos hablando de señales SG, se hace esta comparación de señales que se obtienen con sensores de contacto seco y señales que se obtuvieron con sensores de contacto húmedo. Además, se reconocen en ambas señales los grupos de onda que componen a este tipo de señales. En este caso se identifican con las letras P, Q, R, S y T. Bien, los artefactos en las mediciones es un concepto que se utiliza para describir todas las alteraciones que pueden sufrir mis señales medidas, producto de cuando existen rozamientos o deslices entre el sensor y el paciente. En este caso, para poder detectar un artefacto, se le pide al paciente que realice una inhalación profunda, haciendo un movimiento brusco, y lo que se puede observar es este salto de tensión en la señal. Actualmente no existen técnicas desarrolladas que nos permitan contrarrestar estos efectos. Lo único que se debe buscar es una buena sujeción o lo más uniforme posible entre el sensor y el paciente. Para las señales EMG se colocan los sensores con la disposición que se puede observar en la imagen. Aquí el sensor de referencia se debe ubicar
preferentemente en un punto donde haya baja presencia muscular, por ello es que se lo coloca en la muñeca. Y lo que se le pide al paciente en este caso es que realice movimientos de contracción y relajación muscular. Y la señal que se mide se puede observar aquí en la derecha, donde claramente podemos observar los momentos de relajación y contracción muscular. Para el caso de las señales EEG, se utiliza este esquema de medición llamado Sistema Internacional 1020. En este caso lo que se busca medir son señales alfa y beta que se generan cuando el paciente abre y cierra los ojos, es decir, cuando pestañea. En este caso, la presencia del ruido se hizo todo el tiempo muy preponderante y me resultó muy difícil poder distinguir las señales con la claridad que estaba buscando. Bien, en función de los resultados que se obtuvieron con el primer modelo, se decide incursionar en un segundo modelo, donde buscamos incorporar las etapas restantes dentro de la misma placa sensora. En este caso, las etapas que se deciden implementar son las siguientes. Tenemos nuevamente nuestra etapa frontal. Tenemos otra vez las etapas de filtrado, filtro pasa altos y filtro pasa bajos, con la misma frecuencia de corte. En este caso, la etapa de ganancia, por las características del dispositivo seleccionado, el LTC 6078, se decide partir en dos partes. En la primera etapa tenemos una ganancia de 17 veces y en la segunda etapa una ganancia de 55 veces. Y de esta manera tenemos esa ganancia de 1000 veces que buscábamos. En este caso no se hace uso del amplificador de instrumentación AD620 porque el objetivo o uno de los objetivos que se perseguían con este diseño es poder hacer réplicas de los mismos para poder en algún momento implementar el Sistema Internacional de Medición 1020. Finalmente, el diseño de este segundo sensor queda de la siguiente manera. Nuevamente tenemos dos PCB para la primera placa de cobre y los otros dos PCB para la segunda placa de cobre. Y el ensamble final se puede observar en esta figura de la derecha. Este sensor tiene un diámetro de 40 milímetros, quedó un poquito más grande que el anterior. Para hacer la caracterización se utiliza el mismo esquema experimental utilizado en el primer diseño. Las respuestas en frecuencia que se obtienen, en este caso la simulada y la experimental, son las siguientes. Podemos ver que ambas coinciden nuevamente en su forma y en la frecuencia de cortes buscadas. Nuevamente aquí se requiere el uso de un sensor de referencia. En este caso el esquema que se implementa es el siguiente, otra vez el de la pierna derecha. Pero la idea es prácticamente la misma. Se hace un promedio de las señales captadas por los dos sensores y se inyecta nuevamente en el paciente para obtener ese punto de referencia. El sensor construido en este caso de referencia es el que se puede observar en las figuras de la derecha. Bien, un poco para ir dando un cierre, a modo de conclusión, podemos decir que se lograron medir señales EMG y SG con una calidad comparable a la que se puede obtener con sensores de contacto húmedo. En el caso de las señales EEG, se requiere seguir trabajando para poder disminuir las interferencias electromagnéticas, ya que por lo menos en mi caso, enmascararon todo el tiempo mi señal. Probablemente quizás haciendo una etapa de procesado posterior con un filtro digital, se pueda llegar a recuperar esa señal, pero esto ya excedía un poco el alcance de nuestra propuesta. Quizás una técnica que se puede llegar a implementar para mejorar la performance de estos sensores es la técnica de neutralización. En nuestro caso, esta técnica no fue implementada por las cuestiones que se expusieron durante la presentación. En resumen, estos sensores proporcionan una excelente opción, una opción viable hacia los sensores de contacto húmedo, ya que se pueden fabricar muy pequeños, compactos y robustos, y por supuesto permiten el desarrollo de aplicaciones portables, que es lo que estábamos buscando. Si bien soy consciente de que la comunidad médica no migrará a ellos en el corto y mediano plazo, es importante que se los continúe estudiando y desarrollando, ya que mediante ellos se pueden desarrollar aplicaciones muy interesantes y muy buenas. Y ahora bien, para finalmente dar un cierre, los trabajos a futuro que se sugieren
son los siguientes. Como primer trabajo se sugiere la creación de una especie de banda o chaleco que un usuario puede aportar en su vida cotidiana y realizar un monitoreo de su frecuencia cardíaca a lo largo del día. Aún más, se puede crear una interfaz mediante una aplicación móvil y no solamente hacer la medición de su frecuencia en tiempo real, sino que además se puede registrar y hacer una especie de base de datos. Y una segunda aplicación, un poco más orientada a nuestro ambiente, es esto que mencionábamos recién, es la creación de una red de sensores mediante replicar, en este caso, el segundo diseño es un diseño que se adapta perfectamente a esta función, para llegar en un momento a implementar el esquema de medición internacional 1020 para poder medir señales EEG. Por supuesto que en este caso quedará pendiente el estudio de cómo hacer el multiplexado de esas señales que se capta con cada sensor. Bueno, sin nada más que agregar, les agradezco muchísimo su atención y por supuesto que quedo completamente dispuesto a responder cualquier duda o consulta que exista al respecto. Muchas gracias. Bueno, Braulio, muy bien. Vamos a empezar entonces con preguntas. No sé, Carlos, Ismael, ¿quieren arrancar ustedes? Como quieran. No, por mí, dale, Marcelo, no tengo problema, ni apuros. Bien. Bueno, arranco yo. Tengo algunas preguntas. Entre los dos sensores, porque uno parece más sencillo constructivamente, aunque te quedó dimensiones más grandes, el segundo, y el otro más elaborado en cuanto a la calidad del filtrado y del sensor. A mí me preocupa el EEG, que no se llegó a medir, pero bueno. ¿Cuál de los dos, por cuál de los dos apostarías? ¿Y por qué? Sin dudas por el segundo, Marcelo, por el segundo diseño. Por ahí no se mencionó, pero yo lamentablemente de ese modelo pude construir solamente 2 sensores, los cuales se probaron y cuando se hicieron las mediciones en el paciente dejaron de funcionar. Lamentablemente no tenía más componentes para hacer más réplicas y poder hacer más mediciones. Pero sin duda que apuesto por el segundo modelo, sí. Sí. Pero, ¿tenés idea por qué dejaron de funcionar? Cuando dejaron de funcionar, yo lo que hice fue empezar a aislar cada una de las etapas y probar cada una de ellas y llegué a la conclusión de que la etapa que no funcionaba era la primera, es decir, la de la etapa frontal. La verdad, ciertamente no sé qué sucedió, lo que me imagino es que se pudo haber quemado por estática del paciente. Yo la estática no la tuve nunca en cuenta y con sensores, o sea, con dispositivos tan sensibles, me parece que pudo haber pasado eso, que se haya quemado esa etapa. Bien. Con la ganancia de los sensores, que es de 1000 más o menos, ¿cierto? Sí. ¿Qué niveles de tensión obtuviste? Porque las dos mediciones que hiciste tienen muestras importantes. No sé con qué las registraste esas muestras, con qué las mediste directo al osciloscopio, ¿cómo hiciste? Directamente con el osciloscopio, sí, sí. ¿Y ¿Verdad? Sí. recordás los niveles de amplitud? Sí, alcanzaban los niveles de los milivolts. Sí, sí. Incluso, sí, eran en órdenes de los milivolts, sí, sí. Milivolt en el electrocardiograma. Exacto. Ese es un punto importante, Marcelo. Yo para cuando intenté medir señales EEG, las cuales son mucho más pequeñas, implementé una etapa posterior, o sea, le agregué una ganancia de 1000 veces más, justamente por el tipo de señales que buscaba medir. A posterior hiciste un amplificador de 1000 veces más. Exactamente, le puse una ganancia de 1000 veces más. Bien. Una de las críticas ¿sabés? del trabajo es que algunas de las etapas parecen estar hechas en protoboard, sí. Y quizá esa ganancia de las 1000 más, si la hiciste en protoboard, más lo de los filtros y todo,
probablemente el mayor problema seguro que anda por ahí. Contanos, por favor, ¿cómo hiciste las etapas esas? Si están hechas en protoboard, en plaqueta, ¿cómo las probaste? ¿Qué hiciste? Sí, 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 están hechas en protoboard. Es cierto, es verdad de que era probable que sí sean más susceptibles al ruido. Como mencioné en el principio, lo que yo buscaba en este caso era hacer una prueba de concepto, es decir, bueno, mediante esta técnica puedo medir señales biopotenciales. Por eso quizás no le presté tanta atención a esas etapas, que era un procesado posterior, sino más bien a la primera. Cuando vi que funcionaba y que se podían captar señales, lo que busqué justamente en el segundo sensor es justamente eso, es eliminar lo que estaba en protoboard y poder implementar todo en una misma placa donde obviamente iba a tener menos interferencia del ruido, ¿no? Bien. Dos últimas. El segundo sensor se puede reducir en dimensiones porque es de 40 milímetros de diámetro, dijiste. Exacto. Es un lindo cacharrote para la cabeza. Si tenés que poner 8, que son Sí. 8 como mínimo, se puede reducir. O sea, quizás la placa que hace contacto con la piel puede ser cónica o alguna cosa así, de manera que haga menos espacio de contacto. Completamente, sí, sí. Dependerá de la muñeca del soldador porque cuesta bastante soldar estos dispositivos SMD, son muy chiquititos. Así que dependerá por ahí de eso también, pero sí, sí, completamente se podría llegar a reducir más. Bien, y última, y no molesto más. En tiempo de pandemia te tocó laburar. Contanos un poco, bueno, habrás tenido dificultades hasta para encontrarte con Gustavo. Contanos un poco cómo fue el desarrollo, cuánto perjudicó, que si pudiste hacer cosas solo, el osciloscopio lo tuviste que ir a buscar a la facultad. Contanos un poco la experiencia esa, porque implica que después nosotros podemos hacer cosas o no con otros alumnos en el resto de las materias. Sí, de hecho a Gustavo, no me va a dejar mentir, él hace un montón que no lo veo, ¿no? Desde antes de la pandemia prácticamente. Sí, sí, sí. Por suerte la facultad nos facilitó algunos instrumentos, un generador de funciones y un osciloscopio. Me tocó hacer las mediciones en mi casa, puntualmente en mi pieza, lo cual seguramente haya perjudicado un poco las mediciones porque no es un ambiente controlado como debería ser. Seguramente que si esto se hace en un laboratorio se obtendrán resultados mucho, mucho mejores. Pero sí, fue complicado, aparte para comprar algunos insumos. De hecho, fue una etapa donde prácticamente no se podía salir y nada, había que rebuscársela con lo que había en el momento, básicamente. Bien, de mi parte está, no sé, a ver, Carlos, ¿tenés preguntas que hacer? Sí, buenas tardes, Braulio. ¿Qué tal, Carlos? Bien. En algún momento de la exposición, que fue muy clara, vos haces referencia que de acuerdo al dieléctrico o a la separación entre el cuerpo humano y el sensor, varía, hay una capacidad, valor de capacidad variable, con lo cual va a exigir una previa calibración del sensor. ¿Así sería? Claro, puntualmente esa es la técnica de neutralización, Carlos. Ajá. Sí. ¿Y vos, cómo se implementaría eso en la práctica? ¿Cómo lo pensaría para que sea práctico? Nosotros, bueno, quizás esa parte no quedó muy claro. Yo esa técnica no la implementé justamente por esto que requería ese paso de sintonización y yo temía de que además esa etapa de amplificación me terminara perjudicando a mi señal. Yo lo que había pensado en su momento es implementarla y hacer esa variación con un potenciómetro, no sé, algo que accesible físicamente, digamos. Por ahí un poco lo que pensábamos con mi director es que ese paso previo
se pueda desarrollar alguna especie de sistema de control o algo que se ajuste automáticamente a la capacidad que está viendo mi sensor. De hecho, nos pareció algo interesante y que se puede desarrollar a futuro. Bien. Y otro temita, que esto más que me parece algunas dudas de forma. ¿Pudieron o pudiste vincularte con algún especialista, tanto médico o del laboratorio, para ver que los resultados y pudiera analizar los mismos? No sé si me pude explicar. Sí, pero no, la verdad es que no. Para poder identificar o reconocer las señales ESG que por ahí quizás son más fáciles de darse cuenta que son señales ESG, creo que no hizo falta. Si hubiésemos podido registrar señales ESG, sí hubiese sido muy interesante que alguien nos verifique exactamente que se trataba de ese tipo de señales, pero no, no lo hizo. Y el tema así económico, costo, vos hiciste la separación de entre los de contacto y los de no contacto. En el mercado, ¿hay algo que pudiste investigar? ¿Existe algo de este lado? No, la verdad es que en el mercado actualmente de este tipo de sensores no he visto. Por eso también es que es un tema interesante porque es un tema que está completamente en desarrollo, ¿no? Es algo muy nuevo. Vi algunos papers donde se estaban haciendo modelos donde se querían empezar a comercializar, pero actualmente en el mercado yo no he visto sensores de este tipo. Bien. Bueno, si me acuerdo de alguna más, después lo interrumpo a Ismael. Gracias, Braulio. Bueno, ¿se me escucha? Sí, perfecto. ¿Cómo estás, Braulio? ¿Qué tal, Emma? Bueno, primero decirte que la exposición para mí estuvo muy bien organizada y la exposición fue clara y en tiempo respetaste, así que eso estuvo bien. Después, una de las cosas que había notado es el tema, o sea, lo que te hacía al pasar es que el primer modelo funcionó mejor que el segundo. En realidad es que el primer modelo vos pudiste medir y el segundo no, por una cuestión de esto que explicabas de que se quemaron los componentes y que una de las conclusiones que sacás es que fue la estática con la persona. Sí. Pero entonces las mediciones no sobre el paciente, sino que hiciste con el generador de señales y esas cuestiones. ¿Dieron mejor las del segundo que las del primero? Dieron como esperaba, sí. Las del segundo, tanto las del segundo como el primero dieron como esperaba, que fue la caracterización de la respuesta en frecuencia. De lo simulado me dio exactamente, o sea, prácticamente lo mismo, sí. Bien, pero vos hiciste alguna comparación de decir, bueno, lo simulado con el primer modelo y lo simulado con el segundo respecto de las mediciones, aunque sea como para decir, sí, el segundo funciona mejor, aunque de manera teórica, aunque no sería teórica, pero de manera experimental, no sobre una persona, funciona mejor. O tiene un mejor desempeño, no sé cómo utilizar el término. No hice la comparativa en sí, pero quizás hubiese sido más interesante hacerla con alguna medición de un paciente real, ¿no? Pero teóricamente no hice la comparación. Bien. Después, en las etapas de filtrado que usás, filtros RC, tanto para el pasa bajo y para el pasa alto, ¿no hubiera convenido por ahí utilizar algún filtro activo o eligieron usar filtros pasivos por algo en especial? No, la verdad es que buscábamos etapas sencillas que no introduzcan ruido, intentar hacerlo lo más compacto posible, y fue el diseño más simple que hicimos implementar. Bien, bueno. Después hubo una imagen que mostraste de unas señales SG que me parecieron ver que estaban, o sea, que se estaban comparando y que vi que estaban en distinta escala. ¿Podés volver un poquito en la presentación? Eran una de las... Cuando hablas de las... A ver, ahí. Sí. Esa diferencia en cuanto a la escala es por una cuestión de la amplificación propia del sensor, no tiene nada que ver con tu sensor en sí, digamos. Digo por la diferencia
El En pico, amplitud decís vos, claro, claro. exactamente, la amplitud de la señal R. Probablemente, no sé, seguramente con sensores húmedos se obtenga una mejor amplificación. Imagino que se trata por eso. Ajá. Bien, pero o sea, es solo por el aspecto constructivo del sensor, entiendo. Seguramente, sí, sí. Bueno, y después el tema de los artefactos, los sensores, creo que algo mencionaste, pero bueno, no me queda muy claro, por eso te lo pregunto de nuevo. Los sensores comerciales, ¿cómo contrarrestan lo que serían los artefactos? Porque digo, respirar y parpadear o contraer los músculos es algo que sigue estando y que los sensores comerciales entiendo que no lo sufren, ¿o sí? Este concepto es propio de este tipo de sensores y los artefactos justamente en los contactos húmedos no existen. Sí. O son mínimos porque se trata de un parche que se pega. Entonces, al ser un parche o algo adhesivo, prácticamente no existe deslizamiento entre el sensor y el paciente. En este caso, al tratarse de algo que está apoyado solamente sobre el paciente, ahí aparecen este tipo de rozamientos y deslices. O sea, es un concepto propio de este tipo de técnicas. Bien, pero digo, los sensores de contacto seco comerciales también sufren, o sea, padecen este tipo de problemas. Sí, o sea, como te digo, comerciales yo personalmente no conozco, pero sé que en los diferentes trabajos que se han hecho de investigaciones es algo que se sufre, sí, sí. Ajá, bien, bueno. Y después por ahí algo que yo mencioné cuando leí el escrito, que, bueno, entiendo que por ahí por una cuestión de tiempo acá no apareció o se sacó y bueno, en el escrito no se reflejaba, en la segunda versión del escrito, es el tema de la fuente de alimentación que usabas para obtener las tensiones para alimentar los amplificadores. A mí me llamó mucho la atención que se utilicen divisores resistivos para generar tensiones de alimentación, lo cual es un error conceptual bastante importante, entiendo yo. Bueno, te quería consultar por eso justamente, por qué usan un divisor resistivo para generar tensiones de alimentación. Eso no Bien, está bien. sí, sí, sí. A ver, en principio lo que se está utilizando es una fuente, es una batería de 9 volt, o sea que ya partiendo de ahí tenemos una tensión bastante constante y limpia. Además, todo el tiempo me preocupé de que la tensión de la batería, porque era una batería recargable, se encuentre dentro de un 8 o 9 volt, creo que me había puesto como margen. Además, es verdad lo que decís, al utilizar resistencia se introduce un ruido térmico en las tensiones de alimentación. En este caso, mi director me ayudó a hacer los cálculos que introducirían esas resistencias y por las características del dispositivo que se había seleccionado, en ese caso para la fuente, la relación de rechazo de tensión de alimentación es como que superaba ese umbral de ruido, entonces finalmente no se terminaba trasladando mucho a la tensión de alimentación. No sé si logro explicarme. Sí, yo igual iba más digamos, por el lado de decir, si vos tenés un divisor resistivo, en la mitad del divisor resistivo, por decirlo de alguna manera, tenés una fuente, una tensión, ¿no? Porque bueno, tenés una tensión que está alimentando ese circuito, tenés una corriente que circula y obtenés una tensión en el punto medio del divisor resistivo. Eso es en vacío. Ahora, si vos cargas ese divisor resistivo, o sea, tomás el punto medio para utilizarlo para un circuito y ese punto medio drena corriente, porque va a ser así, porque estás alimentando un circuito, este punto, el punto medio, se corre. Entonces esa tensión no es una tensión, no es la misma tensión que en vacío. Ahí es donde voy yo que hay un error para mí conceptual ahí. En utilizar un divisor resistivo para generar una tensión de alimentación que es válida solo en vacío, porque después cuando cargas el divisor resistivo esa tensión cambia. Sí, puede ser. Yo
personalmente iba registrando esa tensión y la verdad es que no observé esta variación que me estás diciendo. Perdón que me introduzca en la charla. Los dispositivos son todos de bajo consumo. O sea, el consumo que tienen los operacionales y demás son de muy bajos consumos. Lo que se hizo fue calcular la variación esa a la cual haces referencia, no altera el funcionamiento del dispositivo. O sea, por más que vos le varíes la tensión de alimentación al amplificador operacional, no significa que el operacional va a dejar de funcionar, sino que probablemente el ruido que se genere o esa variación que vos tengas en la alimentación pueda pasar a la salida. La cuenta que nosotros hicimos nos dio que ese ruido es prácticamente despreciable o no altera la medición. ¿Te acordás, Braulio, de cuánto era? No exactamente, pero sí, pues, lo podría llegar a buscar. Pero sí, era algo que me había dado muy pequeño, sí. Perfecto, bien. Esa era la... 37.81 nanovolt, la variación que te introduce el divisor resistivo. Ajá, bien. Esa era puntualmente la pregunta. Perfecto. Y bueno, no, nada más para mí. Bien, no sé si Gustavo te querés hacer alguna otra comentario o algo. Si no, Sí, en cuanto al tamaño, el tema de los artefactos, en general eso se hace un post-procesamiento, todo digital. Una vez que se capta la señal, eso se aplican distintos filtros y se procesa digitalmente después, se los saca de la medición. Sin embargo, uno tiene las opciones de elegir los filtrados y distintos algoritmos que se pueden usar para procesar la señal. Pero digamos que es como que eso lo vas a tener presente en tu medición. Eso va a salir así, ¿no? Nadie te va a medir algo que donde no lo detecte. O sea, yo sospecharía si alguien me da una señal donde no se ven reflejadas los artefactos. Yo sospecharía. Pero en cuanto al tamaño del sensor que vos le preguntabas a Braulio se olvidó, pero en un momento estuvimos considerando, para hacerlo más pequeño, crecer en altura, digamos. Habíamos pensado en hacer plaquetitas tipo verticales, de tal manera de que poder hacer un diámetro mucho más chiquito. Total, en altura no tenemos problema en crecer en una altura razonable, digamos. Pero bueno, esas cuestiones no pudimos darle curso, bueno, por lo que ya se ha hablado. Era eso nada más. En altura sería una persona así con un montón, 8 o 9 cuernos en la cabeza. Sí, cuernitos, diría yo. Claro, algo chiquito, sí. Sí. Yo lo que quiero aclarar es que el plan no incluía eso. O sea, no, yo por lo menos no estoy evaluando eso porque el plan era el sensor solamente, el plan de trabajo. Entonces, bien. Bueno, Carlos, Isma, les mando por el WhatsApp que tenemos del plan un Meet y nos encontramos ahí y después volvemos acá para dar el veredicto. Dale. Ahí Dale. ya lo armo. Listo, Braulio, nos vemos. Gracias. Estamos, nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Mirá, ¿sabés qué? Nace un poquito por justamente el estudio que hicieron los chicos que trabajaron con Arauz, el electroencefalograma móvil que habían hecho en su momento.
Nada, me pareció súper interesante, estaba muy bueno. Sé que los chicos también habían tenido muchos problemas con la parte de los sensores, así que un poquito lo que me motivó fue eso, justamente, decir, bueno, che, se puede hacer algo que se pueda apoyar directamente sobre el paciente y medir. Y bueno, empezamos a investigar con mi director y encontramos esta opción que nos pareció buenísima. Pero sí, es como decís vos, es un tema complicado, es un tema que todavía está en desarrollo, pero es muy interesante, sí, está muy bueno. Los contactos húmedos. Sí, sí, para poder contrastar las señales, compré un montón de parches y probé un montón también. Y, pero sí, sí, lo tuve que usar mucho tiempo. Y lo de la irritación es totalmente cierto. Causa, te dejan una mancha roja increíble. No vean, no vean. No me digan. Qué bueno. Sí, 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 sí. Muchas gracias. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias. La verdad que sí. Sí, sí, sí. Es un caño, la verdad que sí. 30. Me conservo, decís vos. Buenísimo. Con respecto a aquí a mi futuro. Sí, yo ya estoy laburando, por suerte, hace bastante tiempo ya. La verdad es que más que nada lo que me motivó a terminar es que quiero hacer un posgrado, quiero seguir estudiando. Así que un poco me apuraba eso, rendir la tesis. Sí, yo la verdad que estoy muy contento con el trabajo de Braulio porque nos tocó en pandemia, que no tenía instrumentos. Eh, fue complicado en ese sentido y la verdad que tampoco no poder vernos y yo no poder estar con él permanentemente para poder vivenciar lo que él me decía, porque probé esto y no me funciona y bueno, uno le trataba de dar soluciones que él tenía que implementar. La verdad que hay mucho laburo hecho atrás de esto para hacer funcionar todo en el ambiente que tuvo que hacerlo, digamos. Eh, a veces medía mucho ruido, a veces no, las cosas a veces le funcionaban. Y otro tema es que tampoco era que podíamos conseguir los elementos tan sencillamente como decir, bueno, voy y salgo a comprar tal cosa que necesito. No, yo le preguntaba a Braulio, ¿tenés tal cosa? Y bueno, armemos esto y probemos con esto otro. Y me parece que logró sortear muchos de esos problemas solo, de una resiliencia rescatable de Braulio, de seguir a pesar de que costaba obtener buenos resultados. Me parece toda la garra que le puso muy bien y es valorable y en la situación en que lo tuvo que hacer.
77-21, sí. Son caros, la verdad que son muy caros, sí, sí. No, no es algo más orientado a mi laburo, es algo más en cuestión de proyectos, me voy para otro lado. Totalmente. No, puntualmente alguna no. Lo que sí, sí, es verdad, los primeros años fueron muy difíciles. Yo vengo de Rincón de los Sauces, hice la secundaria allá, soy bachiller yo, nada que ver. Y los primeros años fueron darse contra la pared todo el tiempo, la verdad que costó un montón. Y bueno, ya después sí, un poquito cuando se le fue agarrando la mano, se empezó a disfrutar un poco más. Lo bueno es que me llevo muy buenas amistades de la facultad, la verdad que eso eh, está muy bueno. Sí, 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 la verdad que sí. Ujú. No, está muy bien. Está muy bien, gracias. No, más que nada porque estoy en una empresa de comunicaciones, estoy más que nada en la parte de ingeniería de proyectos y por ahí viste que salimos con un poquito con poco conocimiento de esa parte nosotros. Entonces mi intención es justamente esa, es eh, estudiar un poquito más sobre eso, que aparte me parece muy interesante, ¿no? La gestión del proyecto. Es una empresa de comunicaciones, es chiquita, es Soluciones de Conectividad y Servicios se llama. Eh, es una empresa joven que nada, está muy buena, tiene. Exacto, sí, sí. No sé qué opinión tendrás, pero por la duda no. Bien. Bien. Sí, 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 sí. Totalmente. Aparte estamos en proceso todavía, así que queda mucho por mejorar y por hacer. Sí, sí. Sí, totalmente. Te escucho perfecto, sí. Qué grande que estamos. Bueno. Puede ser. Bueno, muchas gracias, Mati, también. Un abrazo grande también.
Ujú. Oh. No, no está bien, si ahora más ratito seguramente cuando pase todo esto lo voy a ir a visitar, así que se lo digo ahí en privado. Acá estoy. Ah, sí, no sé si se van a conectar. No, hacemos 4. Isma. ¿Se me escucha? ¿Se me ve? Sí, sí, sí. Sí. A ver. Claro, sí, ahí estoy. Ahí estoy. Y vamos a ver si Carlos, que no entendí si A ver, entraba. ahí le aviso que entre. Bueno, imagino que hubo felicitaciones. La tía llorando. Sí. Bien, ahí estamos todos. Bien. Braulio, te felicitamos. Entró Carlos. Sí. Sí, te felicitamos, estás aprobado. Las consideraciones que tuvimos fue que hubo un primer documento en el que se solicitaron correcciones, las hiciste, hubo en el segundo documento hay algunas cosas que todavía nos quedaban dudas, pero la presentación estuvo muy buena, creemos que fue excelente la presentación, eso nos saldó varias de las cuestiones. El plan era hacer un sensor específicamente para EEG, eso no se pudo cumplir, pero contemplamos la pandemia, contemplamos que no te pudiste encontrar más que en forma virtual con Gustavo, entendemos que Gustavo estuvo presente, que estuvo colaborando en el trabajo, pero que bueno, la pandemia no te permitió estar en un laboratorio, en un ámbito, y también que no se haya podido probar con las plaquetas que sí ya estaban en el box nuestro de comunicaciones. Con esas consideraciones, con los documentos que había que corregir y eso, la nota es un 8. Así que bueno, te felicitamos, tenemos un nuevo egresado, estamos todos muy contentos de eso y además es el fin de una cantidad de exámenes que has tenido que son bastante largos y de una etapa muy importante. Bueno, te deseamos que venga una mucho mejor y que bueno, en lo que puedas acordarte de nosotros y volver, explicarnos en qué andás y las cosas que hagas que sean interesantes, bueno, siempre sabes que tenés las puertas abiertas y estamos para recibirte. Bien, te felicito y en lo personal y en lo grupal. Y a Gustavo también por el trabajo. No sé. Felicitaciones, Braulio. Muchas gracias, Ismael. Así cerca del micrófono. Claro. Bien. Bueno, te felicito. Nosotros hacemos el acta y va a quedar registrado en unos días en el SIU. ¿Ok? Perfecto. Bien. Genial, Marcelo. Muchas Bárbaro. gracias. Hasta luego. Mucho Hasta gusto, luego. che. Chao, Gracias. abrazo. Hasta luego. Chao, Gracias, Gustavo. Bien. Totalmente. Genial. Totalmente. Claro.
Genial. Dale, Diego. Muchas gracias. Braulio, un Sí. abrazo, que estés bien. Abrazo, Cualquier cosa, Gustavo. cuando quieras, estamos en contacto. Perfecto. Un abrazo. Gracias. Hasta luego.